Muy buenas, Agustín. Bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, saludos Borja, saludos a ti y por supuesto a tu audiencia. Bueno, he hecho una pequeña introducción sobre ti, pero cuéntanos, ¿quién es Agustín Viera? Bueno, profesionalmente soy dermatólogo médico especialista en la piel y en el pelo, con una visión de dermatólogo privado. Yo mi actividad desde que ya me formé hace ya más tiempo de lo que, que me gustaría, eh, pues inicié mi actividad en la actividad privada. La dermatología privada ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos y bueno, y el haberme dedicado desde ese momento, desde el inicio a la actividad privada, pues me ha permitido pues ir creciendo junto con ella. Tengo un espíritu claramente emprendedor. Para mí la creación de empresa se escribe con mayúsculas, es una posibilidad de aportar valor al entorno, de crear trabajo, poder desarrollar bueno, pues tu especialidad tal y como uno lo siente. Y bueno, cuando yo empecé, pues sabes que la medicina va pasando por épocas de bonanza y de crisis en cuanto a la actividad laboral. Bueno, pues pensé y dije, uy, yo no sé qué tal mirar, qué tal mirar, si haré cosas interesantes o no, si tendré oportunidades o no tendré oportunidades, pero bueno, del principio tuve claro que lo que me ocurriese iba a depender de mí, no iba a depender de otros. Y bueno, y eso fue lo que me hizo incorporarme a la dermatología privada y luego a ir desarrollando equipos, a ir incorporando personas que va seleccionando en base a no solamente a conocimientos, sino a formas de ser, de pensar, a convertirme en aportar un poco valor muy tecnológico, con una visión de la dermatología que ha ido evolucionando mucho hacia la piel sana. Hay una dermatología muy centrada en la enfermedad, hay una dermatología centrada en la salud. Y bueno, y yo siempre escribo, o yo siempre digo que la dermatología es una gran especialidad porque se ha sabido adaptar muy bien a los cambios de la sociedad. No no es la misma dermatología hace 50 años que la dermatología actual, y es porque la sociedad ha ido evolucionando. Y lo que le pide la sociedad al dermatólogo tiene mucho que ver con el concepto de bienestar, con el estar sano y verse bien. Y eso lo podemos ofrecer desde la dermatología de muchas maneras. Es una especialidad que aporta mucho valor. Y bueno, Agustín Viera, como tú bien dices, o sea, es una persona que se ha dedicado a intentar desarrollar esa vía de aportar bienestar a sus pacientes desde la visión de la dermatología privada. Ujú. Has comentado tu enfoque emprendedor, que por lo que has comentado ya lo tenías bastante claro desde un principio, ¿no? Sí, yo creo que al final todos vamos siendo hijos de las circunstancias. Mi padre es dermatólogo. Yo desde joven pues tuve mucha cercanía con las enfermedades de la piel y, bueno, siempre tuve esa posibilidad. Pero siempre hay personas que van marcando un poco tu evolución y, bueno, gente de mi entorno, pues, bueno, pienso ahora en mi padrino, que es bueno, pues era una persona muy vinculada al mundo de la empresa. Y también desde muy jovencito, pues bueno, estuve muy cerca de lo que significa crear y desarrollar empresas. Entonces, esa dicotomía o esa forma de entender el concepto de empresa desde el punto de vista de la piel, que al final pues, bueno, fueron los que hicieron que cuando llegó el momento, bueno, pues apostase por decir lo que decía antes, o sea, tengo la capacidad de desarrollar proyectos que aporten valor a la población, y esto irá como, no sé cómo irá, pero dependerá de mí cómo vaya. Y eso fue lo que nos permitió ir creciendo hasta llegar ahora a tener una estructura importante. Ahora somos 65 personas dentro de la estructura de Canarias Derma y de Carmédica. Son dos clínicas, una dirigida hacia la piel y otra dirigida hacia el pelo, que son las dos áreas importantes de la dermatología actual. Ujú. Y en estos años, ¿cómo ha evolucionado el concepto de la empresa dentro de la medicina? Porque supongo que habrás visto muchos cambios, ¿no? Mucha evolución. Bueno, evidentemente, el concepto de la empresa va evolucionando hacia como va evolucionando, como también evoluciona
la sociedad en general. Primero parte de la empresa médica tiene muy claro de que tiene que estar centrada en el paciente. El paciente es el centro a partir del cual se desarrolla un poco todo. Es posiblemente una actividad tremendamente transparente, pues porque es el paciente el que decide si le estás aportando valor o no. Igual en otras actividades de la medicina, el paciente tiene que dirigirse a donde le toca y ahí está y allí lo atienden, normalmente por grandes profesionales. Pero cuando tú tienes una actividad en donde tienes una empresa, en este caso dermatológica o una clínica, realmente viene quien decide que tú le estás ofreciendo valor. Las personas actualmente, los pacientes tienen muchas posibilidades de ir a la sanidad pública, estamos llenos de compañías de seguros, de Asisa, Sanitas, Adelas, etcétera, etcétera, y luego clínicas que en un modo determinado crecen y se desarrollan si aportan un diferencial. O sea, esa visión desde el paciente es lo que marca un poco uno de los diferenciales. O sea, tenemos que poner foco en que cada persona que entre en tu consulta salga diciendo, uy, esto me ha merecido la pena. Son personas que muchas veces han estado en otros entornos, han ido a otros sitios, han tenido otras experiencias y si siguen viniendo, uy, entonces hay que ganarse paciente a paciente. Y es que ha evolucionado pues como ha evolucionado la medicina en general, o sea, mucha tecnología. La tecnología dermatológica te permite aportar un valor diferencial. Ha evolucionado también en la sensación de la experiencia del paciente. El paciente no solamente la relación la tienes dentro de la consulta, desde que él ya te empieza a explorar, pues porque empieza a considerarte como una persona a la que pueda acudir, pues ya empieza a haber una cierta relación que tiene que luego se mantiene con la primera llamada, con la primera asistencia, con la atención, con el seguimiento, con la información que recibe. Al final, bueno, pues esa experiencia de paciente es especialmente importante. Y luego la dermatología de forma global, pues ha ido evolucionando por lo que te comentaba antes, hace un concepto de que una piel sana es una piel estética y ese concepto de salud y estética, bueno, pues un concepto que el paciente cada vez te va pidiendo más como diferencial. Yo me planteo en la mayoría de los procesos es cómo podemos hacer llegar más allá el resultado de lo que el paciente puede encontrar en cualquier otro sitio. Si el paciente vive con un acné, con una rosácea, con una alopecia, con una piel facial compleja, con cicatrices, pues cómo podemos conseguir un mejor resultado, llevarlo más allá de lo que normalmente podría conseguir en cualquier otro tipo de servidor asistencial dermatológico. Y bueno, entonces, bueno, pues hemos evolucionado muy en esa línea. Ujú. Esto que has comentado de ir más allá, hay una expresión que me dijo hace mucho tiempo una clienta que era la milla extra. Me decía, refiriéndose al servicio que nosotros le dábamos, ¿no? Dice, siempre dais la milla extra, un poquito más, ¿no? Algo más como de las expectativas, ¿no? Eso es a lo que tú te refieres, no esa milla extra, no ese dar Yo algo más me que los refiero demás. a eso en la experiencia del paciente, incluso me refiero a eso en la experiencia del paciente dermatológico. Uno de los grandes avances de la dermatología actual es haber entendido que la piel tiene un continuo del 0 al 10, por llamarlo de alguna manera, entre la enfermedad y la salud. Realmente, la ausencia de enfermedad, tú curas al paciente, si ponemos del 0 al 10, el paciente se queda en torno al 6 o al 7. Tú puedes llevar a ese paciente al máximo grado de salud, que también es el máximo grado de estética, porque una piel sana es una piel estética y eso tiene todo un argumentario científico, una piel cuyas células funcionan adecuadamente, melanocito, queratinocito, fibroblasto, glándula sebácea, es una piel sana y una piel estética, luminosa, hidratada, homogéneamente pigmentada, densa, no grasa, no inflamada y por supuesto alejada de la enfermedad. Bueno, pues ese llevar más allá la piel nos lo aleja de la enfermedad, es como si promovemos la salud de la piel. Yo a los pacientes les digo, oye, yo puedo no estar enfermo, pero no estoy en forma. Si yo quiero estar en forma, Vale. evidentemente estaré más alejado de la enfermedad y estéticamente luciré mejor.
tú que eres una persona que está en forma, pues, Gracias. luces bien porque estás en forma, te alejas de la enfermedad. Entonces, pues esa visión pues igual a nivel de la piel. Y luego la piel no es un órgano aislado, la piel es un órgano donde influye todo lo que viene a ser lo que nosotros llamamos el esposoma, los elementos externos, el sol, la polución, los tóxicos, la dieta. Y luego hay una serie de ejes que influyen desde el interior. A la piel le influye todo lo metabólico, todo lo endocrino, todo lo psíquico, todo lo digestivo. Ahora estamos en un desarrollo mucho de la importancia que tiene la microbiota en muchos elementos de la piel. Entonces, todo ese elemento es especialmente importante y esa visión de la piel desde un punto de vista sistémico, pues está. Y bueno, y esto se ha ido complicando porque desde que López Otín publicó en el 2023, o sea, los hallmarks del envejecimiento, llega el mundo molecular, con lo cual al final empiezan a haber una serie de alteraciones a nivel de las moléculas, de las células, que influyen también en la piel. Al final, ese concepto de piel sana ha ido cogiendo mucho peso y los dermatólogos tenemos la posibilidad de influir en él mediante principios orales, mediante principios tópicos, mediante técnicas infiltrativas, mediante tecnología, e incluso mediante cirugía. O sea, los dermatólogos tenemos muchas herramientas para poder llevar más allá la piel que simplemente la ausencia de enfermedad. Hacemos que la piel la ponemos en forma, la hacemos mucho más sana, la dejamos de la enfermedad y conseguimos llegar a la estética desde la salud. Esa visión de llegar a la estética desde la salud, que cada vez es una salud no solamente externa, sino interna, es especialmente interesante y la población te lo agradece y te lo valora. Ujú. Agustín, no me resisto a preguntarte, en todos estos años que llevas como emprendedor dentro del mundo de la medicina, ¿cuáles han sido los grandes retos a los que te has tenido que enfrentar? Que Bueno, o creo que sea, los, serán los- muchos. los grandes retos siempre son retos de personas, ¿vale? Porque una de las cosas, al final emprender es algo de personas, o sea, somos personas que nos dirigimos hacia personas y que estamos rodeados de personas. O sea, los grandes retos es rodearte de lo mejor posible, que rodearte de las mejores personas posibles, que no ni siquiera son las que más saben, sino porque el saber al final se va adquiriendo y ir involucrando a todo tu entorno en un reto compartido. Y eso vale para cualquier actividad profesional, ¿no? No tiene que ver solamente con la medicina. Siempre es un reto de persona. La medicina en general es especialmente complicada porque te relacionas con personas, tienes que satisfacer y solucionar problemas a personas. Tú como persona, pues tienes que estar lo suficientemente sólido y ser lo suficientemente empático y estar lo suficientemente formado como para aportar valor. Y cuando vas creciendo, te tienes que ir rodeando de personas que vayan a... O sea, el trabajo en equipo, se ha dicho siempre, ¿no? Si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete, consigue llegar en equipo. Entonces, el irte rodeando de personas es el mayor reto. Y bueno, es un reto porque muchas veces también, y tampoco lo llevemos todo a lo flower power, hay muchas personas que, bueno, sus intereses pueden llegar a un momento en que ya no acaban confluyendo y unos van llegando, gracias a Dios, la mayoría se va quedando, pero bueno, es el reto como dificultad estar. Y ahora estamos en un momento en donde que hemos conseguido un equipo muy sólido y luego yo no pienso solo en el aspecto médico. Para nosotros es tan importante la persona que coge el teléfono, como el que atiende al paciente, como el que te ayuda en consulta, como el compañero, o sea, el pensar en equipo en donde todo el mundo tenga la máxima importancia, porque esto al final es una orquesta. Si tú te gusta la música y de repente resulta que el del trombón pues salta desafinado cuando le da la gana, pues está destrozado toda la talla. Y dices tú, güey, qué buenos son todos, pero qué desastre, ¿no? Y dices, no, pero solamente fue el de la trompeta que tal igual, sí, pero al final esto es una historia coral. Es como, bueno, o como un grupo de baile, pues si de repente uno está por ahí bailando de cualquier manera, pues el resto lo puede ser de maravilla, pero la sensación es como de desastre. Pues igual, o sea, si tú de repente tu acto médico
es un acto médico lo más sólido y aporta valor y tiene una persona que no trata bien al paciente o que no es amable, el paciente sale con esa sensación. Claro, Entonces, al final, esto hay que pensar como una orquesta, hay que pensar como un equipo, hay que pensar como un grupo de baile, o sea, tenemos que todo funcionar de una forma muy coordinada, con lo cual al final acaba siendo todo el mundo importante, no el primer figura, porque el primero, pues al final, bueno, pues tiene un valor, pero si el resto no le acompaña al mismo nivel, entonces, bueno, esos son los principales retos, convertir un grupo de personas en la orquesta más afinada que uno pueda conseguir para que el que llegue y diga, uy, qué bien suena esto, claro. que amable todo el mundo. Ese es el reto. Qué bueno. Precisamente hace poco, cuando estamos grabando este episodio, ha sido nombrado presidente de Dermus, la Sociedad de Dermatólogos Privados. A ver, tenemos una sociedad de dermatólogos privados con un espíritu emprendedor. Realmente Ujú, es verdad que, como decía, la dermatología privada ha crecido muchísimo dentro de la dermatología en general. Hay muchos dermatólogos que tienen una dedicación exclusivamente privada. Posiblemente, bueno, pues hablamos que de entre 3 y 4, o sea, de cada 10, o sea, uno de cada 3 dermatólogos se dedica exclusivamente a la privada. Y el 80% de los dermatólogos compatibilizan privada y pública, con lo cual la dermatología privada está creciendo de una forma. Y bueno, y el dermatólogo con mucha facilidad emprende, o sea, emprender al final acaba significando de que asume riesgos económicos, ujú, que es un diferencial, o sea, uno puede trabajar en la privada y trabajar para una gran corporación y tal, o bueno, puede decir, oye, yo asumo riesgo económico, contrato con lo que ello conlleva, ujú, compro con lo que ella conlleva, invierto en tecnología con lo que ello conlleva. Entonces, al final, bueno, pues este espíritu emprendedor de la dermatología ha ido creciendo de una forma activa. Y Dermus es la asociación que engloba a todos estos dermatólogos con espíritu emprendedor, que actualmente, bueno, pues engloba a unas 220 clínicas repartidas por toda España y luego también se incorporan dermatólogos como asociados, que son dermatólogos que están en el mundo de la dermatología privada y que bien tienen inquietud a futuro, inquietud a presente, bueno, o están dentro de la estructura, son dermatólogos privados, que no son los propietarios de compañías, pero los propietarios de clínicas, pero bueno, que también participan dentro de la... Somos dermatología privada con especial énfasis en el espíritu emprendedor. ujú. Te preguntaba antes, Agustín, por los retos que tú habías tenido hasta ahora como emprendedor. ¿Cuáles son los retos que tiene Dermus por delante contigo en la presidencia? A ver, cuando yo me incorporo a la presidencia, no me incorporo evidentemente solo por lo que estaba contando antes, me incorporo con un equipo de profesionales con un ánimo un poquito de que seamos un grupo de personas los que aportamos. Y lo que realmente vamos buscando es eso, aportar valor. O sea, al final, a ver, uno en general hay máximas que uno tiene que ir desarrollando en cualquier actividad que genere, tanto a nivel empresarial, profesional, personal, familiar, o sea, aportar valor un poco a tu entorno. Nosotros venimos a aportarle valor a las empresas de Dermo de una forma lo más ordenada y profesionalizada si uno quiere, de tal manera que cada uno de nosotros o cada uno del equipo directivo pues se encarga de proyectos determinados, o sea, promueve, protagoniza y presenta pues, determinado tipo de proyectos bueno, que evidentemente también están desarrollados para intentar potenciar las diferentes áreas de la empresa. Entonces es un planteamiento de un equipo que nos presentamos a Demos para aportarle valor como primer objetivo a los asociados de Dermo y de esa manera aportar valor a la sociedad. Si conseguimos que los dermatólogos emprendedores pues tengan mayor fortaleza, mayor capacidad, mayor liderazgo en sus entornos, bueno, pues seremos mucho más fuertes como dermatólogos y podremos asociarnos, podemos aportar valor y podremos un poco enfrentarnos a los lógicos retos que hay en el entorno. Entonces, me incorporo con esa idea, después de estar mucho tiempo trabajando en entornos propios o en entornos profesionales, bueno, pues aportar valor a nivel de la asociación
empresarial que supone Dermo. Ujú. En distintos ámbitos de la medicina se habla mucho del problema del intrusismo. Yo he traído aquí al podcast representantes de distintas entidades médicas y me han contado pues, el problema que ellos ven en el intrusismo. ¿Cómo lo ves tú como presidente de DERMU y también en tu actividad privada? El, Cuando se habla de intrusismo, o sea, legalmente y rigurosamente se está hablando de actividad no médica, ¿vale? Dentro, o sea, no, el intrusismo no se refiere a médicos entre sí. O sea, Ujú, eh, bueno, ya se ocurre, o sea, un médico de familia, un médico general que está en un centro de salud, pues ve diferentes tipos de patologías y no está siendo intruso porque le venga un cardiópata, porque le venga un problema neurológico, porque le venga, o sea, realmente el intrusismo no es intraprofesional. La profesión de médico, o sea, se está hablando de un intrusismo extraprofesional. Está hablando de personas que no son médicos y que hacen actividades. De entrada es un riesgo claro, ¿vale? Un riesgo claro porque lo más importante siempre, bueno, un riesgo para la población, un riesgo serio, porque lo más importante siempre es el diagnóstico. Para nosotros, para un médico, lo fundamental es diagnosticar. Diagnosticar qué es lo que está pasando y a partir de ahí, pues tú estableces, bueno, pues un protocolo de actitud terapéutica, un tratamiento y vas viendo cómo eso va evolucionando. Pero bueno, realmente la única profesión con capacidad de diagnosticar es la del médico. Entonces, si hablamos de intrusismo de personal no médico, de personal tal, que están haciendo acciones médicas sin previamente diagnosticar, pues un tremendo riesgo. Y bueno, y gran parte de la función de los medios de comunicación de cualquier tipo debe estar basada un poco en esa idea, ¿no? Eh, Quien tiene que diagnosticar es un médico y a partir de ahí pues se establece un tratamiento. Luego dentro de la medicina, bueno, pues hay diferentes áreas, muchas de ellas fusionadas, muchas veces, y bueno, y también es una realidad que dentro de los médicos, pues hay médicos especialistas y médicos que no lo son. Bueno, aquí lo que la población tiene que saber es si se está dirigiendo a un médico especialista o no se está dirigiendo a un médico especialista y serlo suficientemente claro. Los dermatólogos son los médicos especialistas de la piel y del pelo, igual que los oftalmólogos son los médicos especialistas de los ojos, igual que los otorrinos del oído, igual, a partir de, igual que los cirujanos vasculares son médicos especialistas pues, del aparato circulatorio. Entonces, hay que trabajar un poquito en diferenciar y comunicar y que la población sepa a dónde se está dirigiendo y con quién está hablando en cuanto a... Y luego, bueno, pues hay médicos especialistas y luego hay médicos que son generalistas y que, bueno, ya digo, cuando uno va a un médico de atención primaria, pues, puede consultarle sobre muchas cosas, pero sabe que está en un médico, de atención primaria y para médico de atención primaria con un conocimiento sobre el corazón excelente y otro con un conocimiento tal, pero sabes que estás con un médico de atención primaria. Muchas veces cuando te metes en la actividad privada no se sabe bien quién te está, cuál es la estructura del tratamiento. Eso va por ahí. Y bueno, y entonces si se está hablando un poco de intrusismo a nivel de diferente, bueno, no es realmente intrusismo, pero sí necesitamos un poco hacer un esfuerzo por diferenciar. Y luego nosotros tenemos que, ahora estoy pensando en nosotros como dermatólogos, bueno, pues también diferenciarnos. Al final también tenemos una responsabilidad de aportar un valor diferencial, ¿vale? O sea, la población querrá ir al dermatólogo si el dermatólogo aporta un valor diferencial a lo que pueda recibir de algún otro tipo de médico. Y ahí tenemos una responsabilidad en la que estamos, en la que trabajamos y en la que yo personalmente considero que alcanzamos. La dermatología es una especialidad actualmente muy requerida y muy querida por la población. O sea, más de 7 millones de personas van todos los años al dermatólogo. El dermatólogo es un especialista
tremendamente resolutivo, con una capacidad de resolver casi en primera consulta muchas de las consultas que recibe. Y entonces, bueno, hay que ir aportando una. Y hablando ya, seguramente en algún momento saldrá el tema de medios de comunicación ya no tradicionales, sino medios de redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando escuchas a un dermatólogo, y eso es algo en lo que trabajamos y que yo personalmente insisto, pues tiene que notarse que es un dermatólogo. Entonces, tiene de alguna manera, por cómo te expresas, por cómo hablas, por lo que indicas, pues tienes que diferenciar. O sea, si yo no diferencio, es algo, si yo no soy capaz de transmitirme diferenciando, es algo que nos tenemos que hacer, entonces, que hacer mirar. Pero bueno, ya digo, el intrusismo no médico es un riesgo brutal porque se está evitando el diagnóstico y si tú tratas sin saber por qué tienes una migraña, pues se te puede escapar mil cosas y a partir de ahí puedes votar. La diferenciación de entre médicos, bueno, pues el paciente tiene que ser conocedor con quien habla y que ahí hay que trabajar mucho y nosotros en medio, pues también tenemos que diferenciarnos para que se note cuál es la diferencia de valor, porque en mi opinión la hay, pero bueno, eso hay que saberlo transmitir. Ujú. Te iba a preguntar precisamente, pero tú lo has comentado ya, sobre qué papel tienen los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión y la plataforma tipo redes sociales, Instagram y tal, para educar a la gente de la calle, Pues precisamente sobre esto que estás toda la contando. toda la del mundo, porque al final es la forma en la que se llega a la población. Y muchas veces, durante mucho tiempo, ya no ahora, pero durante mucho tiempo, bueno, pues los médicos especialistas han estado fuera de los medios de comunicación. Es más fácil controlar el mensaje en los medios tradicionales, bueno, porque normalmente está bien identificado, hay una conversación un poco y es más difícil y queda mucho más difuso en los medios, en las redes digitales un poquito actuales, ¿no? Es más, o sea, al final, pues bueno, pues lo que dice un jugador de fútbol o lo que dice un Instagramer o lo que comenta no sé qué, pues curiosamente tiene un mayor impacto. Que bueno, que esperemos que esta fase pase, ¿no? Como ahora como ahora está pasando con la inteligencia artificial. O sea, antes tú te metías en Google y ponías y ahí lo primero que salía, pues podías tener un nivel de evidencia bajísimo. Claro. Y podía, al final parece que la inteligencia artificial, tal y como en los nuevos buscadores, pues los han ordenado. Ahora ya nadie le pregunta a Google, oiga, tal, sino tú vas a la inteligencia artificial y ya preguntas y parece que te ordena por orden detrás. Antes podías escucharte, bueno, el que salía primero podía estar diciendo chorradas una detrás de otra. Bueno, yo también tengo la esperanza de que esta fase, porque ya uno que tiene una cierta experiencia ha ido viendo pasar fases comunicativas en donde el valor de cualquiera diciendo cualquier cosa, pues ante el que escucha, pues acaba confundiendo porque no sabe quién es, pues bueno, pues se pasa a algún tipo de sistema, o bien de un punto de vista legal, o bien pues porque se ordene la propia herramienta como para que no todo el mundo pueda decir cualquier cosa de cualquier manera. Tú estás Ujú. aquí en un programa o llevando un podcast relacionado con el sector médico, bueno, pues podemos estar hablando de medicina, pero pues, la persona puede cambiar y escuchar hablar de medicina a saber tú a quién. Y entonces, bueno, pues habrá que buscar alguna fórmula de que eso se ordene, porque la realidad es que hay que estar, aunque a mí personalmente, que viví la época pre-redes sociales, me era más cómodo hacer programas de televisión, programas de radio, escribir en periódicos, que hacer lo que tú estás haciendo, lo que estás haciendo ahora. Posiblemente, bueno, pues también son momentos, hay que estar, porque hay que estar en donde la gente está. Y si no estamos, estarán otros, estarán diciendo pues cosas que no son adecuadas, pero hay que buscar la manera como de ordenarlo o diferenciarlo. Si uno quiere ir a un Instagramer diciendo lo que se le ocurra, tiene todo el derecho, pero tiene que saber que es un Instagramer, que el nivel que tiene es el que tiene y que un jugador de fútbol pues tiene el nivel que tiene, que posiblemente por parte de muchas cosas que las que promueve, pues también puede tener pues más o menos intereses en lo que está promoviendo, pero bueno, es que sepamos que estamos escuchando a quien estamos escuchando y que cada uno le dé la importancia de lo que quiera, pero que no confundamos y hay que ir trabajando un poquito en esa línea, ¿no? Ujú. En los congresos, las reuniones que organizáis en Dermus, tratáis temas como, por ejemplo, emprendimiento, tecnología,
inteligencia artificial, CRM, gestión de pacientes, medios de comunicación también. ¿Qué competencias crees que necesita un dermatólogo que quiera desarrollar su consulta y en qué orden de prioridades lo pondría? Porque claro, son muchas cosas, ¿cómo gestionarlo todo eso? Indudablemente, y gran parte del objetivo de Dermo es ayudar un poco a ordenar un poco todo esto, porque al Ujú, final, pues no sé, yo ahora, por ejemplo, cuando hemos iniciado el equipo de trabajo, la nueva directiva de Dermo, bueno, pues hay, por ejemplo, un representante de la dermatología joven. Y bueno, y el representante de la dermatología joven, una chica encantadora, dermatóloga, que va a ser dermatólogo, tiene que estar dentro de los primeros 500 números del MIR, o sea, brillante, con una capacidad de trabajo importante y que, bueno, y que termina su especialidad y que decide emprender. Y decía, y preguntaba, y decía ella, hombre, yo les intentaba coordinar actividades de unos y de otros, ¿no? O sea, pues tú te vas a encargar, vamos a ver de qué nos podemos ir encargando, etcétera. Y ella decía, hacía exactamente la misma pregunta que tú me estás diciendo. Decir, bueno, es que empezar es difícil, porque es que hay tantas cosas claro. que realmente parte de los objetivos, y uno cuando lo estaba escuchando, y ella fue, pues, más o menos enumerando, más o menos lo que tú acabas de enumerar, ¿no? Y dice, oye, ¿y por dónde va? Entonces tienes que enfrentarte a la normativa legal. Y una vez que te enfrentas a la normativa legal, pues tienes que decidir qué tecnología incorporar. Luego tienes que decir con qué actividad, o sea, cómo te relacionas con el paciente, con el protocolo. Y uno dice, uy, y te pones, ¿cómo empecé yo? Pues claro, uno va empezando con el ensayo-error. Entonces, al final, parte del objetivo de Dermo tiene que ver con eso, con decir, bueno, pues a esta persona que empieza, ese dermatólogo joven que se inicia, vamos a ver si le podemos ir aportando experiencia. ¿Y por dónde tiene que empezar? Bueno, primero tiene que empezar por algo que no sé si se nace o se crea, que es tener el espíritu dentro de emprender, de enfrentarte a retos, de vivir esto no como una dificultad, sino como un reto a superar. Y bueno, y a partir de ahí empezar a construir. O sea, parece que emprender parte del interior de uno, porque hay gente que es como, no sé, como la fe, ¿no? O sea, que al final hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Y dice, yo, ¿por qué la tienes y tú no la tienes? Pues yo qué sé. Y tú hablas con alguien y que te habla con la fe y hablas con el otro y dice, pues yo no la tengo. Y ¿por qué a ti te la dieron y a mí no? No lo sabemos bien, pues, Sí. pues igual, emprender parte del interior. Y como parte del interior, bueno, pues ya es empezar a entender ya las cosas no como dificultades, sino como retos. Entonces, ¿por dónde tiene? Bueno, pues en principio tienes que entender, tienes que empezar por, por tener un proyecto diferencial, decir, oye, ¿qué voy a aportar yo? El proyecto varía, ¿no? Depende, porque no es lo mismo estar en un pueblo que en una gran ciudad. Igual en un pueblo pues, puedes hacer un proyecto un poquito más genérico y en una gran ciudad pues tienes que hacer un poquito de super especialización, de dirigirte a algo. Al final, todo parte por una idea de empresa, de decir, oye, ¿qué valor diferencial, qué valor puedo yo aportar a una necesidad no completamente satisfecha? Pues imagínate, me lo estoy inventando ahora, pues un dermatólogo que decide trabajar en el periodo de la menopausia. Pues oye, pues un dermatólogo que en un momento determinado pues decide involucrarse en el tema del pelo, que hay, eso, que hay muchísima gente. O sea, pues hay cosas que te puedes super especializar y hay otros sitios donde te puedes hacer un planteamiento un poquito más general. O sea, ¿cuál es qué proyecto de idea voy a desarrollar? Y luego a partir de ahí, pues ir construyendo. Los dermatólogos tenemos la suerte que tenemos alta demanda, por lo cual, bueno, pues puedes simplemente ir atiendo problemas de piel y de pelo bueno, irte poquito a poquito especializando y luego ir decidiendo, bueno, quién es el equipo quién es el equipo que te ayuda, cuáles las inversiones que vas haciendo, que bueno, eso tiene que ser un poquito progresivo y siempre pues desarrollándolas todas desde la máxima legalidad, que las normativas también van variando. Tienes que ir construyéndote poquito a poco, tienes que construir tú primero internamente, a decir, oye, puedo aportar valor y a partir de ahí voy creciendo. Empezamos. Yo empecé yo te decía antes que ahora somos 65 y empecé con una sola persona. Bueno, que hacía de todo, que atendía, que tal, que cual, cogía, que no sé qué, no, cuál, bueno, pues a partir de ahí, bueno, vas tú diciendo, oye, pues puedo ir desarrollando esto y luego ir buscando fórmulas colaborativas. Una de las cosas que estamos intentando en Dermos, que es un proyecto preciosísimo, es vincular nuevas con antiguas generaciones. Claro, porque al final tú has desarrollado tu proyecto, estás en una fase que ya no es la fase inicial, sino una fase un poco, bueno, pues la gente nueva que se incorpore con gente
con dermatólogos ya senior, ujú, para hacerles crecer el proyecto y para que haya una alternancia en cuanto, o sea, entonces es un proyecto, bueno, yo a todo el mundo que yo recibo residentes casi todos los meses que vienen a formarse a la clínica. Y yo lo primero que les digo es cuando termines, si quieres dedicarte a la privada, dirígete, coge de tu entorno aquel dermatólogo que tenga más de 60 años y vete a hablar con él. vale, Y dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Mira, te puedo aportar valor en esto. E incorpórate a su proyecto, porque la posibilidad de hacer crecer la dermatología y de crecer, pues es muy importante. Hombre, yo, mi padre, aunque ya está jubilado hace muchísimo tiempo, era dermatólogo y cuando yo llegué, pues lo hice con él, o sea, en un modo determinado, pues, oye, ¿a qué te dedicas? Y luego ya me quedé con su enfermera, esa enfermera que decía que tal, pues él se retiró, yo me quedé con su enfermera y a partir de ahí fuimos creciendo, pero no es lo mismo empezar de cero que empezar con el apoyo de alguien. Por lo cual, una de las cosas que le recomiendo es unamos generaciones porque uniremos experiencias, la juventud, nuevos planteamientos, nuevas incluso técnicas, nuevas áreas de la dermatología, junto con la experiencia, el conocimiento, el tal. O sea, es un proyecto bonito de desarrollar de nuestra sociedad. ujú. De Un proyecto muy interesante porque, claro, para un dermatólogo que quiere iniciar una actividad privada, el poder contar con el apoyo de alguien que ya ha hecho mucha prueba y error, que ya tiene el camino ya trabajado, le puede ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos problemas. y luego esa persona, muchos de los dermatólogos senior, pues tienen un legado de conocimiento, un legado de pacientes, un legado de prestigio. Y ese legado muchas veces se cierra. Una de las cosas que nos hizo iniciar este proyecto tal es el haber visto en el último año pues, cerrar pues, de clínicas Dermo, no sé si han sido 4 o 5 de personas que ya habían llegado a su periodo de jubilación, no con la Ujú, edad de 65, sino cuando ellos decidieron, unos más, nadie menos, pero tal. Y dices, joder, qué pena, ¿no? Porque claro. o sea, qué pena que estas personas jóvenes no hayan aprovechado ese legado, porque al final la gente, cuando lleva toda una vida trabajando, su mayor ilusión es transmitir ese conocimiento a un hijo profesional. Y eso hay que promocionar, porque al final muchas veces no se hacen las cosas porque se desconocen. Pero lo primero que yo le promuevo a cualquier persona joven que termina, puedes iniciar tu proyecto. Hay muchos que caen pues, en grandes corporaciones, en Abelas, en Sanita, en Quirón, etcétera. Bueno, perfecto, si lo dice, lo tal. Pero yo incluso a ellos les digo, explora otras vías. Y la vía que tienes que explorar es acercarte a un senior. Acércate al senior y a partir de ahí intenta desarrollar su proyecto que al final acabará siendo el tuyo. Ujú, qué interesante. Agustín, si pudieras darle un consejo a ese Agustín Viera que empezó a desarrollarse como dermatólogo privado hace A ya ver, algunos es una años. pregunta muy buena y una pregunta que aunque es una pregunta que sé que he escuchado en otros entornos, pero nunca me ha habido, perdón, nunca la había pensado como para mí. A ver, he pasado por todas las fases. O sea, un emprendedor pasa por momentos buenos, por momentos regulares, por momentos en donde llegas, casi empiezas el año casi de cero, en donde hay dificultades, en donde hay periodos de bonanza y ahora estoy en una fase especialmente buena. A ver, siempre he tenido claro de intentar entender la vida como áreas que tienes que mantener en cierto equilibrio. Ujú, Vas conociendo personas que hipertrofian alguna de sus áreas y siempre es a costa de otras, ¿no? De la personal, de la familiar, y siempre he ido buscando un poco eso. Y si, bueno, yo creo que en general no he cometido grandes equivocaciones, aunque pequeñas, evidentemente sí. Todavía no he terminado el final, no sé cómo acabaremos y tendrá que dentro de 2 o 3 años o 5 o 10 tenga que responder, oye, pues me arrepiento un poquito de esto. Siempre te arrepientes de que al final una empresa es tu hijo, es otro hijo más a los que tienes. Siempre que te pones a mirar, pues uno puede pensar que a lo mejor has estado más tiempo en determinado momento de lo que deberías haber estado. Y tal, pero bueno, tengo 2 hijas maravillosas, una mujer maravillosa.
no tengo grandes dificultades, pero bueno, siempre pequeñas cositas que pues, oye, puedes dedicar más a tus hermanos, a tu familia, a tus padres, a tu tal. Pero bueno, en general creo que he tenido bien equilibrado o bien esa visión de equilibrar desde el principio y a fecha de hoy, y espero que todo aquí, no sé si la mesa de madera, si es de madera, tocar madera para que se siga un poquito, para que se siga un poco manteniendo. He estado contento de haberme dedicado a la dermatología privada. También he tenido la suerte que la dermatología privada ha ido creciendo con nosotros. Cuando yo recién llegué de haberme formado en Granada, que me formé con un currículum importantísimo, porque durante la residencia hice todo lo que se pude y no sé qué, no sé cuánto, Ujú. pues el decidir dedicarme a la dermatología privada y no a la dermatología pública, pues realmente llama mucho la atención. Yo creo que fui el primer dermatólogo canario que se dedicó exclusivamente a la dermatología privada. Y tienes mucha presión externa, pero bueno, ¿por qué? No sé qué, no sé cuánto. Pero el paso del tiempo me ha ido dando un poco la razón, porque al final la dermatología privada ha ido cogiendo mucho peso y mucha capacidad de influir. La dermatología es una especialidad muy querida, como decía, muy valorada, muy considerada, muy resolutiva. Y bueno, y eso en gran parte es a la dermatología privada. Por lo cual, bueno, espero no poderte dar una respuesta pueda seguir dándote una respuesta así de ambigua dentro de unos años, porque todavía tengo oportunidad de meter la pata. Me has contado Pero muchas cosas. esperemos que no, esperemos que no. Has dado una visión muy buena. Y ya por cerrar la entrevista, Agustín, para las personas que nos están escuchando y que quieran saber más de ti, de tu clínica de Dermus, ¿dónde te pueden encontrar? Dermo la puedes encontrar en la web. Dermo tiene un listado de clínicas Dermus. Uno de los objetivos que tenemos es convertir a Dermus en una marca reconocida, porque al final el dermatólogo, y sobre todo el dermatólogo privado y el dermatólogo emprendedor, dedica gran parte de su trabajo a formarse, a involucrarse. Es una persona, por lo que te decía al principio, porque es una actividad tremendamente transparente. O sea, la gente va si le aporta valor y si no, no va. Aquí nadie viene obligado. El que viene tal. Con lo cual, al final, el ser dermatólogo, dermo, pues tiene un determinado diferencial. Y bueno, Dermo se puede encontrar en la página web. Ahí ves las diferentes clínicas Dermo de cada sociedad, que son clínicas de dermatólogos que en un modo determinado pues, son médicos especialistas en la piel y el pelo de nivel. Eh, Mi clínica es Caneras Derma, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria y Cap Médica, que es una clínica, es una parte de Canarias Derma dedicada al pelo, la parte médica y la parte de trasplante de la parte de pelo. Una de las cosas bonitas, yo como canario, es intentar aportar valor a Canarias, intentar convertir Canarias en un centro un poco de referencia en dermatología privada. Entonces, aquí estamos y luego, bueno, pues todas las redes sociales que son tal. Yo en lo personal soy poco de redes sociales, posiblemente porque ya me cogió en un momento en donde, a ver, igual esto queda feo, pero en donde no tenía una necesidad personal Ujú. igual, yo siempre le explico a los residentes que no se puede perder el hambre, porque el hambre es lo que te acaba moviendo. Entonces, bueno, me cogí en un momento la llegada de redes sociales donde tenía una necesidad de presencia en redes sociales. Al final, que se metía como médico en redes sociales era, bueno, una forma un poco hubieron periodos anteriores a las redes de tal en donde tuve programas de televisión, programas de radio, en cadenas menos populosas o incluso más populosas. Escribía mucho y tal, pero no me cogió, con lo cual no potencio mis redes personales, pero bueno, las de Canarias Derma y las de CAM Médica son especialmente potentes y especialmente recomendables por el valor. Pero bueno, como presidente de Dermo, promover que cualquier persona con un problema de la piel o del pelo se dirija a una clínica privada Dermo y que en todas las ciudades tienen clínicas privadas Dermo y se pueden encontrar en nuestra página web.
Ujú. Estupendo, Agustín. Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, por tu claridad, por tu generosidad a la hora de contar tu experiencia y yo he disfrutado mucho de esta entrevista. Bueno, ha sido un placer, Borja, haberte conocido y bueno, y por supuesto participar un poco en todo este proyecto divulgativo, porque al final es un proyecto divulgativo que aporta valor y que aporta y que es especialmente interesante. Cualquier cosa que necesites, pues estoy a tu disposición. Muchas gracias. Saludos Un a todos los abrazo, que nos Agustín. escuchan. Un abrazo, gracias.